Paz del Señor. Quería seguir con el punto 3 del Ordo Salutis o el orden de la salvación, que sería sería la regeneración. Tenemos más puntos por ver, ya hemos visto la elección y el llamado. Ahora vamos a ver el punto 3, que sería la regeneración. Es un punto un poco complicado de enseñar, de explicar, pero tiene sus varios versículos para poder ver y tener una idea principal de lo que es. Pero bueno, vamos a ir de a poquito viendo y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para poder explicarlo y que sea bastante sencillo y bastante sintetizado, aunque hay mucho para ver acerca de esto. Pero vamos a hacer un estudio chiquitito, mini, para ver qué tal. Como se vio en la imagen, es Juan 3, del 3 al 8. Sería esto del orden de la salvación, la regeneración. Entonces tenemos Juan del 3 al 8. Vamos a buscarlo en un segundo. Juan del 3 al 8. Del 3 al 8, perdón. Dice: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es algo que Cristo dijo que deberíamos de tener, y los fariseos, que en ese caso, y judíos, tenían que tener en ese caso. Que justamente Nicodemo, quien estaba yendo a visitar a Jesús ese día, en la noche, y era un maestro, un principal entre los judíos, no lo entendía, no quería entenderlo, no quería nacer de nuevo. Pero acá Cristo le dijo que eso era algo que él debía de tener. Entonces, acá tenemos, dice, en el 3:4 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Suena un poco inocente, ¿no? Pero viniendo de un principal judío, los cuales eran muy estudiosos y eran maestros de la ley, eso de nacer siendo viejo es como un juego de palabras que le dijo, como diciendo: yo no puedo volver a reformarme de nuevo, a renacer de nuevo, siendo que ya soy así. Entonces dice: ¿puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, ¿querés que me vuelva de nuevo a ser un niño? O sea, ¿cómo puedo desaprender todo lo que ya aprendí? Pero acá en Juan 3:5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto ahora después lo vamos a ver. Dice Juan 3:6: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta es una condición. Dice Juan del 3 al 7, dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Acá vamos con otra condición. O sea, esta es la misma condición dicha de otra manera. Dice, pero con este atributo que tiene esta condición, por así decir. Mira, dice Juan 3 al 8, dice: el viento sopla de donde quiere. O sea, oyes su sonido y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Acá da como una referencia de qué manifiesta
este nuevo nacimiento. ¿Cómo sería este nuevo nacimiento? El viento sopla de donde quiere. O sea, no tenemos voluntad sobre el viento. Y la palabra viento es como ruaj, que sería la palabra hebrea que se emplea para espíritu. O sea, justamente está haciendo un juego de palabras y dice, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene. Está diciendo que el espíritu, o sea, el nuevo nacimiento del espíritu, no sabes de dónde viene. Lo puedes oír, es como el viento, sabes que está. Sabemos, hay evidencia de ello, mas no sabes de dónde viene, no sabemos, no lo controlamos, ni a dónde va, no podemos controlar a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, no tenemos potestad, solo Dios es el que da el Espíritu y el nuevo nacimiento. Y esto lo vamos a ir viendo de a poco. Ahora, comenzando con esto, con esta mínima explicación acerca de este versículo, podemos ver grandes cosas y una de todas, la mayor, es la soberanía de Dios y el nuevo nacimiento del hombre. ¿Y quién lo da? Dios, el soberano. Pero ya lo vamos a ver. Acá hay otro versículo que sería, otro pasaje en realidad, es Ezequiel 36 del 24 al 28. Vamos a Ezequiel 36 24. Bueno, vamos Ezequiel. Bueno, Ezequiel del 36, perdón. 24. Bien. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. Perdón. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. De 36-24 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia que pedí al nuevo nacimiento, agua y espíritu. Y acá vamos a ver qué significa el agua. Dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, tanto mentales como físicos, os limpiaré. Bien, acá nos da una gran referencia de qué es el agua. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Está hablando no de cuando dice bautismo en agua y en espíritu, no está hablando del bautismo, el del agua, el de sumergirse, el que se usa en la iglesia. No está hablando de ese bautismo. Y no estoy negando el bautismo, sino que dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Esta es el agua que está nombrando, de la cual hay que volver a nacer de nuevo de agua y de espíritu. Esta sería el agua. Esta sería la parte del agua. Acá nos está diciendo que nos limpiemos, nacer limpios, nacer, tener un nuevo nacimiento en el agua limpia, o sea, limpiarnos. ¿Y qué implica esa agua? ¿Qué implica esa limpieza? ¿Y quién hará esa limpieza? Dice 36-26. Os daré, ¿quién? Dios, un nuevo corazón, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Acá está definida toda la regeneración. Espíritu nuevo dentro de vosotros. Os daré un corazón nuevo, limpio, que sienta de verdad
porque estaban muertos en delitos y pecados. Ahora son nuevos en agua, limpios, renovados y con un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es muy importante. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Todo eso lo va a hacer Dios con sus hijos. Ezequiel 36:28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Es importantísimo entender acerca de esto, de la regeneración. Si no hay regeneración, si no hay espíritu nuevo dentro de nosotros, si Dios no lo hace, no hace esa obra en nosotros, estamos obrando por nuestras fuerzas y en el momento indicado nosotros vamos a venir a Dios y vamos a decir: Señor, Señor, hicimos esto y aquello. Y el Señor va a decir: no os conozco, yo no los mandé a hacer nada. En cambio, la evidencia de una persona regenerada es esto justamente, que Dios nos dio un nuevo corazón con el cual ahora podemos sentir y obedecer a la ley que antes no podíamos y estábamos muertos. Qué excelente como Dios maneja todo. Pero bueno, seguimos un poco más y dice en Primera de Juan 5:11. Vamos a buscar rapidito esto. Primera de Juan 5:11. Voy de a poquito reconociendo esto. Dice: y este es el testimonio que Dios ha dado vida eterna. Está hablando de la creencia, ¿no? En el Hijo de Dios. Por el versículo 10. Y esta vida está en su Hijo. Está diciéndolo que está en su Hijo, la palabra viva, Cristo, esa vida eterna. O sea que esto está diciéndome que Cristo es la vida eterna. Y ahora vamos a 5:1. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahí volvemos a tocar el nuevo nacimiento. Entonces, si nosotros entendemos esto, entendemos el 11, lo entendemos gracias al 5:1. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ese es el nuevo nacimiento, porque creemos en Cristo. Esa es la evidencia. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea que vamos a reconocerle. Como decía Cristo: si reconociereis al Padre, a mí me hubieras reconocido. Si hubieras amado al Padre, a mí me hubieras amado. Esa es una de las grandes evidencias de que nos preocupamos por conocer al Hijo, tanto como al Padre. Y ahora vamos a Mateo 23, 25 al 28. Me estoy llevando un poco con este programa, así que de a poquito voy a ir viendo. Voy a ir adaptándome más. 23, 25 al 28. Dice: esto habla de la regeneración. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero de adentro, por dentro, estáis llenos de robo y de injusticia.
Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos y hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ese era el cambio que buscaba Cristo en ellos, que buscaba Cristo en sus hijos, que no estén llenos de injusticia dentro, de robo, todas las cosas podridas por dentro, pero por fuera malas. En cambio, lo que Él busca, lo que Él hace de verdad y que luego se manifiesta en sus hijos, es el corazón nuevo, la regeneración. Por eso no sirven de nada las obras superficiales, moralistas, las obras de hombre, si primeramente no tenemos el corazón, como decía Pablo, circuncidado, de verdad, por dentro limpieza. Ahora vamos a Marcos 4, 26 al 27. Vamos a ver otro pasaje que nos va a ayudar con esto. 26. Y vamos a ver una de las propiedades más visibles de lo que sería la regeneración. Y hablando específicamente de cuando dice este pasaje que leímos al principio, el viento sopla de donde quiere. Y vemos la soberanía de Dios en esta parábola. Dice, en el 4:26 dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra, duerme y se levanta, y de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Se entiende muy bien ahí cómo es esta regeneración. Nosotros no controlamos eso, no lo controlamos, simplemente vemos cómo crece sin saber cómo. Vemos cómo crece hasta dentro de nosotros sin saber cómo. Es Dios el que lo hace. Dice, duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que sepa cómo. Es muy interesante. Y esto cuando dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra. Y la semilla siempre se refiere a la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver de nuevo con otros pasajes, vamos a ver cómo se puede hacer más visible aún a nosotros. Espero no se me haga muy largo, pero está muy edificante esto. Con los pasajes correctos, la manera de verlo se hace más fácil. Vamos a ver ahora la samaritana, vamos a ver. En ese pasaje hay mucho para ver ahí acerca de esto. Juan 4:10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella estaba muy, por así decir, viendo
acerca del pozo que ella estaba acostumbrada. Pero Jesús le dice luego lo contrario, la saca de eso, porque en el 14:12 le dice: ¿acaso tú eres mayor? En el 4:12 dice: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús, le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere, cuando quiso decir bebiere de esta agua, o sea, se refería al pozo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué linda, ¿no? El agua que se refiere a Cristo, se refiere a la palabra viva, se refiere, en otro pasaje también se refiere a que las escrituras te guían hacia la vida eterna. Y bueno, ya lo vamos a ver en otro de los pasajes. Y luego saltaríamos al 34, pero podríamos leer uno más, que sería el 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. O sea, no quiero más estar subsistiendo en este pozo, porque esta agua se termina, porque ya la he visto que se termina. Pero del agua de Cristo, del agua del Señor, nunca se termina. Eso es importante de saberlo. Y ya que recordamos que es la palabra viva, también se viene a la mente otra palabra que dice: cuán insondables son tus pensamientos. O sea, la palabra de Dios, o sea, las riquezas que encontramos en la palabra de Dios son tan profundas que nunca tocamos el fondo. Y esta es un agua que siempre vamos a poder buscar. Siempre vamos a tener agua. No vamos a tener sed jamás. Es tan lindo poder relacionar la palabra con las cosas del Señor. Vamos al 34. Dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué bueno que podamos contar con el Señor, que Él tenía tantas cosas para hacer, quizás, pero Él quería terminar su obra, quería terminar su ministerio, o sea, quería terminar lo que Él tenía de parte de Dios, tenía que glorificar a Dios, quería terminar. Y creyeron, en el 41 dice, y creyeron muchos más por la palabra de Él. Ahí se ve el ministerio de Cristo y se ve la importancia y lo que Él quería llevar. Al mismo tiempo, Él decía que era el agua de vida, Él es la palabra viva, y Él llevaba la palabra y hacía su obra, que era llevar la palabra. ¿Cómo se relacionan los términos? Es genial la palabra de Dios. Ahora vamos a Marcos 1:35-38. Vamos a ver este pasaje. Marcos 1:35-38. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Ahí se ve de nuevo cuál era la comida de Cristo.
vamos a que predique allí, porque para esto he venido, para predicar el Evangelio. Ahí vemos cómo Cristo era la fuente de agua viva, que se movía a todos lugares, dando la palabra de Dios. Y ahora vamos a Juan. Juan 6:68. Vamos a ver, este pasaje está muy bien también para explicar un poco de esto. Dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahí vemos con qué se relaciona, ¿no? El agua que salta para vida eterna y las palabras que son de vida eterna. Ahí vemos la relación de palabras que hay, y con esto podemos ver los términos que utiliza Dios para hacernos entrar en el entendimiento de la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver otro que nos va a ayudar bien a entender también esto, que sería Efesios 5:26. Aquí tenemos más entendimiento y más luz acerca de esto. Tenemos Efesios 5:26 que dice, está hablando de la iglesia, o sea, nosotros, dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Qué bueno cómo une todas las cosas la palabra de Dios. Cómo la palabra se puede discernir por la misma palabra. Esto es muy bueno. Y dice, en Primera de Pedro, vamos a ver como una especie de final para darle a esto. Y en Primera de Pedro dice, Primera de Pedro 1:22, vamos a ver esto rapidito. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. O sea, no algo que se ve por fuera, sino por dentro. El amor que no se puede fingir. Amaos unos a otros entrañablemente, no de corazón puro, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Mediante el Espíritu, decía antes, y ahora por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios del Señor permanece para siempre. Qué bueno, cómo podemos seguir uniendo todo. Es tan linda la palabra. Vamos a seguir leyendo 2 versículos más y ya con esto se puede cerrar el tema. Hay muchas más palabras con las que podemos ver esto, pero creo que con esto ya es mucho más que suficiente para entender acerca de la regeneración. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Acá es Jesús diciéndole a ellos que la palabra los limpiaba, la palabra los santificaba. Como dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y ahora vamos a Tito 3:5 para terminar esto. Es muy hermosa la palabra, cada vez Tito 3:5
Acá terminamos y podemos concluir. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su voluntad misericordiosa, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Acá concluimos todo y podemos unir todas las palabras acá. Por el lavamiento de la regeneración del nuevo nacimiento y por la renovación en el Espíritu Santo. Todo por la voluntad de Dios, no de nuestra voluntad, por la misericordia de Dios. Pudimos ser regenerados para un nuevo nacimiento en la palabra de Dios. Bueno, espero les pueda servir de mucha ayuda. Esto es la regeneración, el punto 3 del orden de la salvación. Y bueno, espero que les pueda servir y mi anhelo es que puedan conocer más y más de la palabra y cada vez vamos a ir conociendo más de la palabra y siempre vamos a ir aprendiendo. Que la gracia y la paz del Señor esté con ustedes.